que un juez. Aunque pienses que yo estoy. Aquí estamos en una mañana muy lluviosa en Río Cuarto, de lluvia torrencial por momentos, de lluvia un poco más tenue por otros, ¿no? Bueno, compartiendo algo que nos gusta, que es tener invitados aquí en el living de Puntal AM. Y abordando temas que a veces Sí. no son del todo coloridos, fundamentalmente. Ni fáciles. Ni fáciles. Es la historia de Mauricio Ruibal, una persona oriunda de Marcos Juárez, pero que tiene un caso importante, que ahora vamos a pedir que nos cuente con detalle el periodista que tenemos invitado aquí en Puntal AM, en Corral de Bustos. Por esas cosas de la casualidad o causalidad, hoy las personas involucradas están en Río Cuarto. Pero vamos a presentar a nuestro invitado, Pauli. Alejandro Faro, un gusto recibirte nuevamente en Puntal AM. ¿Qué tal? Bueno, el gusto para mí. ¿Cómo Bueno. estás? Muy bien, bueno. Movilizado con toda esta cuestión que se ha generado, obviamente, después de la denuncia. ¿Cierto? En torno a este caso. Sí, tal cual. Vos investigaste y además dialogaste con las partes involucradas justamente en el caso de Mauricio Ruibal. Contanos un poco de qué se trata. Sí, eso está bueno aclararlo, que no fue una nota que se genera espontáneamente o en el acto, sino que hubo todo un cuidado porque obviamente uno sabe que detrás de esto está el nombre de gente, de personas, Claro. de una institución también, y entonces tomamos la precaución de, primero, de chequear obviamente toda la información que nos estaban brindando, y todo esto llevó semanas porque había que chequear si efectivamente se había hecho una presentación en la justicia, en Corral de Bustos, si efectivamente había existido un encuentro en el obispado, cosa que pudimos comprobar. Bueno, y una serie de cuestiones. Una fundamental es la credibilidad de la persona que hace una denuncia. En este caso, porque bueno, estamos hablando de un abuso dentro de la iglesia, con las consecuencias psicológicas que eso puede acarrear. Entonces, contemos para la gente que no sabe Sí. quién es Ruibal y por qué ha tenido esta repercusión este caso que involucra a la iglesia, que involucra al chico del campanario. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Mauricio Ruibal es una persona que tuvo una vida tremenda, muy difícil, y que en un momento de su vida es recibido por un sacerdote que se muestra comprensivo con su situación y lo invita a trabajar en la parroquia con él. ¿Cierto? Que es la persona que después terminaría denunciada. ¿Por qué les hago esta aclaración de que es una persona que, si bien es mayor de edad, tiene 30, en ese momento tenía 30 años, 30 y algo, venía saliendo de las drogas, venía sufriendo un abuso infantil desde los 8 a los 10 años. Con lo cual, bueno, ustedes imagínense esa psique cómo estaba, ¿cierto? Complicado. Tal cual. Y durante el año que convivió, sufrió un episodio puntual que él lo denuncia detalladamente. Lo denuncia detalladamente en la nota, pero más importante que eso, lo denuncia en la justicia y antes que eso lo denunció en el obispado. Y en todas esas instancias él no fue escuchado, no se le dio crédito, se habrá pensado que no estaba bien, que estaba inventando, que estaba fabulando. Bueno, concretamente la denuncia es lo que publicamos en la edición del domingo pasado. Él manifiesta que le dan algo de tomar, que este sacerdote le da algo de tomar porque se encontraba muy mal por esta cuestión recurrente de los abusos que había sufrido en la infancia y demás. Claro. En medio de una crisis le da de tomar algo, le dice que le iba a hacer una cura de sueño y se despierta en medio de la noche con el sacerdote desnudo, con él desnudo, los dos en una misma cama de una plaza. Y bueno, él lo cuenta realmente, es todo su cuerpo sucio, con un sabor y un olor espantoso, bueno, todas cuestiones que él las cuenta, pero sin modificar detalles. No es que yo hoy te cuento una cosa y mañana te lo modifico. Cambia la versión, Eso claro. es lo importante aquí y es lo que remarcó el psicólogo que lo está asistiendo. Dice, Mauricio no fabula, no es una persona que está inventando. Por esto, dice, porque notamos que su relato es coherente, Claro. coincidente en cuanto a tiempos y detalles, lo cual, bueno, y lo que me decía, que me quedó grabado, lo que me decía el psicólogo es la enorme necesidad de verbalizar lo que le pasó. Ale, esto habría pasado en el 2012.
Esto habría pasado en el En Corral de 2012 Bustos. en la casa parroquial ubicada pegada a la parroquia San Roque de Corral de Bustos. Ujú. Y él lo denuncia el año siguiente. Él lo denuncia al año siguiente. Y eso es lo que de alguna manera no le permitió demostrarlo en la justicia, porque la justicia, si bien no actuó con mucho entusiasmo, si se Énfasis. quiere, con mucho énfasis, se hizo, en el momento que se hizo la denuncia, se hizo una inspección al lugar. Imagínense que un año después, Claro. ¿qué se iba a encontrar de todo eso? Tiene que ver, perdón, con la pregunta que te quería Sí. hacer con respecto a la identidad, ¿no? Se sabe quién es Mauricio, se sabe el apellido de la persona que puede haber resultado víctima, se constatará o no, lo definirá la justicia. Sí. Pero ¿qué pasa con el victimario? ¿Por qué no se sabe? Se habla del cura, se habla de la persona que sigue dando misa en la ciudad de Río Cuarto, que está desempeñando sus funciones normalmente. Sí. ¿Por qué no se sabe la identidad de esta persona? O cuesta al menos publicarla, ¿no? Está bien. Te agradezco la pregunta porque es la pregunta que se hacen muchos lectores y uno ve en los comentarios de la nota y como reclamándonos que demos el nombre. Bueno, sobre ese punto hay que ser muy cuidadoso y hoy el comunicado que acaba de sacar el obispado también hace referencia a eso, al tema de las identidades y demás. En eso hemos sido sumamente cuidadosos por una cuestión básica. Ahí está el comunicado, perdón. Sí, Mira, ahí estamos viendo en pantalla el comunicado del obispo de la Villa de Concepción del Río Cuarto. ¿Ah? exacto. Decías, Ale. Ahí está. Y ahí lo que les quiero decir es que si yo doy a conocer el nombre de esta persona, Sí. estoy exponiendo aún más a una persona que se encuentra en un estado deplorable, o sea, un estado psicológico muy delicado, que nunca encontró respaldo dentro de la institución, nunca fue contenido y sobre todo la justicia no avanzó con imputaciones, entonces se lo está exponiendo a que él sufra consecuencias judiciales, que es lo que menos me interesa Claro. como periodista y como persona, te diría. Acá lo que hay que hacer es sacarnos un poquito las caretas. A ver. Lo que hay que hacer es, si nos interesa realmente los abusos dentro de la iglesia, los abusos eclesiásticos, que los hay, y hay muchas personas que están denunciadas y algunas también condenadas. Si nos interesa realmente este tema, me parece que lo importante es ir a fondo. Y si la iglesia dice que va a investigar, que investigue a fondo, que hable con todas las partes y que realmente tome las medidas que tienen que tomar. Me parece que eso es lo importante y lo mismo para la justicia, obviamente. Porque acá ni siquiera se le hizo una pericia psicológica al denunciante para demostrar si esa persona tenía tendencia a la fabulación o no. Y hoy está demostrado, o al menos así lo dice el profesional que lo está atendiendo, que eso no es así, o sea, que no es una persona que esté fabulando. Alejandro, esta persona, Mauricio Ruibal, es un día entrevistado durante el obispado de Eliseo Martín, el anterior obispo de la diócesis de Río Cuarto. Sí. Es invitado para dialogar con él y cuando llega se encuentra con que no estaba solamente el obispo, sino que era un tribunal, una especie de tribunal eclesiástico. Tal cual. Inclusive con alguien de Córdoba. Que Con le la hace- autoridad judicial de Córdoba. máxima de Córdoba, Tal cual. que le hace una especie de toma de indagatoria, ¿no? Exactamente, con eso se encontró Mauricio Ruibal el 9 de abril de 2013, cuando viajó de Corral de Bustos a Río Cuarto a golpear la puerta del obispado para que el obispo lo escuchara. Él por sorpresa se encuentra con un tribunal, donde había personas que le tomaban nota de su declaración y donde se confeccionó un acta y se le pidió que la firmara. Ahí si se puede ver el comunicado, Sí. Ahí está el justamente es lo que está destacando, está reconociendo la iglesia que hizo. Lo Hizo- podemos leer brevemente, Sí, aunque sí. sea en una parte. Dice: a la comunidad diocesana, a todo ciudadano de buena voluntad, en razón de las publicaciones del domingo 4 y lunes 5 de noviembre del corriente año en el diario Puntal de Río Cuarto, referidas a las denuncias por parte de un joven de 39 años en contra de algunos sacerdotes de esta diócesis, quisiera aportar aquí algunos puntos a fin de arrojar luz, invitar a la reflexión sin dramatismos y, sobre todo, evitar daños personales para salvaguardar la dignidad propia de cada persona.
Como obispo de la diócesis de Río Cuarto estoy al tanto de estas denuncias que se produjeron en febrero del 2013. Nos consta fehacientemente que frente a la misma, el obispo de entonces, Monseñor Eduardo Eliseo Martín, motorizó de inmediato los mecanismos de investigación canónica. Se entrevistó junto con el vicario judicial de Córdoba y 2 notarios a Mauricio Ruibal, quien en su momento tenía 34 años. Al final de la entrevista se le presentó el acta de lo conversado y el joven se negó a firmarla. Parece que a nivel civil también se presentó la denuncia y fue desestimada. Mantenemos nuestra incondicional disposición para colaborar con la justicia en los tiempos y circunstancias que sea, priorizando el respeto por la privacidad de las personas y en pos de la verdad, con la seguridad de que es ella la que nos hace libres. Apelamos a que quienes participamos en diversos grados y modos de este tipo de dolorosas circunstancias, no olvidemos nunca de actuar con la delicadeza y el respeto que toda persona exige por el solo hecho de ser hijo de Dios. Firma entonces el Obispado de Villa de la Concepción de Río Cuarto hace instantes nada más, hace Tal horas. cual. Claro. Sí, dos inexactitudes. A ver. Dos inexactitudes y una observación yo haría. ¿Cuáles ¿cierto? Primero, no fue presentado en la esfera civil, fue presentado en la esfera penal. Segundo, la denuncia no está desestimada, la denuncia está en pie. Que no se avance en la denuncia no significa que se ha dejado de lado y que esa denuncia no esté en pie. Tanto es así que hace 2 semanas el propio denunciante se presentó nuevamente a los tribunales y pidió ser querellante en esa causa. Con lo cual eso echa por tierra lo que acaba de afirmar el obispado de que la denuncia está desestimada. Y la observación que yo haría tiene que ver con el modo en que se abordó el tema, ¿cierto? Yo creo que no hay que meter a todas las personas en la misma bolsa y yo no lo voy a hacer tampoco en este caso. Hay sacerdotes que realmente me merecen todo el respeto, que son comprensivos, Claro. que tienen una mirada, digamos, que colaboran con la gente que se encuentra en un estado realmente muy mal. En este caso Mauricio no recibió esa mirada cuando fue al obispado. Se encontró, como decíamos recién, con un tribunal. Él fue a buscar un poco de contención de la cabeza máxima del obispado y se encontró con que el que era interrogado era él. De todos modos, Mauricio cuenta, después de todo un momento de mucho llanto y mucha crisis, Mauricio termina por contarles a todo ese tribunal lo que pasó. Cuando a él le piden que firme, es cierto que él no firma el acta. Se niega a firmar. Ese dato es cierto. Claro. Pero ¿por qué no lo hace? Por la sencilla razón de que se encontraba abrumado Claro. por esa puesta en escena. Él no tenía ningún abogado que lo asesorara y que le dijera que tenía o no que firmar. Pero además hay un detalle que ese comunicado no está diciendo. Y el detalle es que a Mauricio, y están de testigos todos los sacerdotes que estuvieron en ese tribunal, a Mauricio le preguntan, más allá de lo que vos le dicen, más allá de que vos no firmes esta acta, acá hay testigos de lo que vos estás diciendo. ¿Lo que vos estás diciendo es real? Le preguntan. Y Mauricio dice que sí. Afirma. Mauricio afirma. Todo lo que estoy diciendo lo sostengo, pero no lo voy a firmar. Claro. Lo dice de esa manera. A lo cual el vicario le dice, de todos modos tiene validez porque están todas estas personas de testigos. Ahora esa parte, ese tramo del tribunal, bueno, a lo mejor por una omisión o por una estrategia o por lo que fuere, no se menciona. Pero hay pruebas fehacientes de que esa frase existió y en el día, no mañana porque es el día del Canillita, pero el día jueves seguramente vamos a estar dando a conocer los pormenores de ese encuentro que se dio en el obispado. Ale, al margen de lo que fue lo terrible del abuso sexual, también la denuncia abarcaba maltrato laboral, extorsión, un montón de comportamientos denigrantes, una convivencia difícil de Mauricio en ese momento en este lugar. Lo que habla de lo que decíamos al principio, de la tremenda vulnerabilidad que tenía esta persona, prácticamente sin familia, estaba solo en una ciudad que no era la suya, encuentra esta mano de ayuda que supuestamente debía contenerlo, le iba a dar. Claro. Incluso a las 2 semanas el sacerdote lo invita a vivir en la misma casa que él. Claro. Y es sometido a una cuestión de
explotación laboral, porque le habían ofrecido un trabajo de 8 horas y terminaba haciendo trabajo a tiempo completo y cama adentro. Con detalles como este que relatamos en la edición del domingo de mandarlo a limpiar a un campanario claro. En un trabajo de riesgo, porque eso se encontraba, bueno, ustedes saben y pueden imaginar a la altura que estaba, sin ninguna medida de seguridad. Incluso él cuenta que en una oportunidad estuvo a punto de resbalarse y en horas de la noche. Bueno, sí, como decís vos, es tareas denigrantes que tuvieron su colofón en esta cuestión de abuso y que también se suman a otro reclamo que él hace, que es que él trabajó 1 año, pero le pagaron 2 o 3 meses. El resto del tiempo nunca le pagaron nada. Le habían hecho la promesa de que le iban a dar una casa de Cáritas. Y nunca cumplieron. Él estaba feliz porque iba a tener una casa, lo aceptó. Y bueno, hoy no tiene la casa, tampoco tiene la paga, y lo que tiene es el descrédito de la propia institución que lo debe proteger. Alejandro, para terminar, vuelvo sobre un punto. Jurídicamente no se puede dar el nombre del sacerdote. Ahora, este cura está actualmente en Río Cuarto dando misa en una parroquia de la ciudad. Daniel, lo importante es que, como vos decís, nosotros no damos a conocer el nombre, Claro. pero quienes tienen que saberlo y a quienes interesa que lo sepan, lo tienen. O sea, la Iglesia Sabe de quién se trata. tiene muy en claro quién es ese sacerdote y quién es el otro sacerdote que se encontraba esa noche en el lugar de los hechos y que hoy se encuentra en Estados Unidos. Esa información la tiene la Iglesia y la tiene también el fiscal de Corral de Bustos, Pedro Guerra, que es la persona que hoy tiene la responsabilidad de investigar y de ir hasta las últimas consecuencias para que todos quedemos de alguna manera conformes, ¿cierto? El denunciante porque se ha investigado, la persona denunciada porque finalmente se le dirá si realmente tuvo o no que ver, Claro. pero en base a una investigación, no a prejuicios o a miradas previas que después no terminan en un... Y ojalá se profundice y no termine solo en traslados, como suele hacerse, traslados de los sacerdotes, de los curas hacia otros lugares, ¿no? A veces se han confirmado hechos delictivos y solamente son trasladados, Tal cual. procesados como corresponde. Sí, no lo quiero hacer mucho más largo y solo para Bueno. terminar, en la edición de hoy nosotros publicamos un artículo de la Red de Víctimas de Abuso Eclesiástico donde se da esto que decís vos, la tendencia de la institución a tapar estas cuestiones. Exacto. Bueno. Alejandro Fara, gracias por visitarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a una Vamos a la pausa. pausa, dale. Ya venimos con más. Aunque digan que no